Documentación. Abra el maletero. ¿Tiene una causa legal para eso? Aquí las preguntas las hago yo. Está realizando un registro sin base legal, agente. ¿Y tú a qué te dedicas? Soy jueza. ¿Jueza? Y yo soy el rey. El sonido del metal fue limpio, definitivo. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de una mujer de 60 años que no había cometido ningún delito. El agente Díaz sonrió. No sabía que ese clic acababa de activar una cuenta regresiva. 48 horas para el fin de su carrera y una condena de 1.600.000 euros que el Estado tendría que pagar por su arrogancia. Retrocedamos 90 minutos. Al momento exacto en que un policía decidió que sabía exactamente quién tenía delante. Se equivocó. El Renault Clio color beige cruzó el punto de control a velocidad constante, con las luces reglamentarias, sin infracción visible de ningún tipo. 0 indicios de actividad ilícita. 0 motivos para una intervención. El agente Rodrigo Díaz levantó la paleta de todos modos. Esto es lo primero que hay que entender. En ese instante, no existía ningún indicio racional en el sentido del artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ninguna infracción observable. Ninguna alerta previa. Solo un coche viejo y una conductora que en el criterio no documentado de la gente no tenía pinta de ningún sitio importante. Esa frase, recogida después en el expediente disciplinario a partir de las propias grabaciones, sería la primera de las muchas frases que destruirían su carrera. Al volante iba una mujer de cabello gris, chaqueta de punto azul marino, manos sobre el volante, quietas, exactamente donde deben estar. Bajó la ventanilla antes de que Díaz llegara a la altura de la puerta. En cualquier manual de procedimiento, eso se llama cooperación. Díaz no lo leyó como cooperación. Díaz ya había decidido lo que tenía delante antes de verle la cara. Documentación, dijo, sin saludar, sin identificarse, sin mirarla a los ojos. La mujer entregó el permiso de conducir y la documentación del vehículo con movimientos medidos. Díaz los cogió, los miró 3 segundos, los devolvió y entonces hizo lo que ninguna norma le autorizaba a hacer. Abra el maletero. 4 palabras. 4 palabras que sin un solo indicio racional que las respaldara, equivalían jurídicamente a una orden sin amparo legal. Una orden que en ese momento el agente Díaz llevaba 6 años aprendiendo a pronunciar con la suficiente confianza como para que nadie la cuestionara. Nadie lo había cuestionado hasta ese día. ¿Existe alguna causa específica que justifique el registro?, preguntó la mujer. Díaz frunció el ceño. No estaba acostumbrado a que le hicieran preguntas. Le he dicho que abra el maletero. Y yo le he preguntado cuál es la causa, respondió ella, con una calma que no era pasividad sino precisión. El artículo 19 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana exige que concurran indicios de infracción o razones de seguridad debidamente fundadas para proceder a un registro fuera de controles preventivos genéricos. ¿Cuáles son, en este caso, esos indicios? La cámara corporal del agente captó el silencio que siguió. 4 segundos de silencio que en el expediente posterior equivaldrían a una confesión. Díaz no tenía respuesta porque no tenía causa. Y no tenía causa porque nunca la había necesitado. En 4 años de servicio había acumulado 2 quejas formales por trato irrespetuoso hacia ciudadanos y una investigación disciplinaria que se cerró sin cargos, gracias a que el testigo principal retiró su declaración bajo una presión que nunca quedó del todo documentada. Sus superiores lo describían como enérgico. 4 segundos de silencio frente a una pregunta legal básica explicaban exactamente qué significaba esa palabra. Díaz parpadeó. Luego sonrió. ¿Ah, sí? ¿Y tú de dónde sacas eso? El tú sonó como un golpe, deliberado, descendente, diseñado para establecer una jerarquía que la ley no le otorgaba. Para Díaz, el tuteo era una herramienta, una manera de recordarle a quien tenía delante que aquí, en esta carretera, con este uniforme, era él quien fijaba las reglas. La mujer no parpadeó. De la legislación vigente, dijo, que si me permite, también le afecta a usted. El usted
Fue quirúrgico, pronunciado sin énfasis, sin ironía visible, pero colocado exactamente donde más debía incomodar, como un espejo que le devolvía a Díaz la imagen de lo que estaba haciendo. Cada vez que ella decía usted y él respondía con tú, la cámara corporal registraba una nueva línea en el argumentario de la demanda. Cada uno de esos contrastes tendría después un precio en euros perfectamente calculado por los peritos. Díaz lo notó y decidió que eso lo enfadaba. «Mira, listilla», dijo, bajando el tono al registro que los agentes usan cuando quieren intimidar, sin que el micrófono lo capture demasiado limpio. «Aquí las preguntas las hago yo. Ahora o me abres el maletero o te bajo del coche y lo abrimos de todas formas». La mujer no subió la voz. Eso constituiría una detención ilegal y un registro sin amparo legal. Le recomendaría que reconsiderase usted. El segundo usted al final de la frase. No un error, una elección. Díaz abrió la puerta del coche. «Baja. No he sido informada de ningún cargo ni de ninguna razón legal para... He dicho que bajes». Aquí la cámara registró algo que el informe pericial describiría con precisión milimétrica. La mujer bajó del vehículo sin resistencia, sin brusquedad, sin ningún gesto que pudiera interpretarse como obstrucción. Se colocó fuera con los pies ligeramente separados y las manos visibles a los lados del cuerpo. No cruzó los brazos, no retrocedió. Bajó exactamente de la forma en que baja alguien, que sabe que lo que está ocurriendo está siendo documentado y que ese documento va a servir para algo. Díaz la miró de arriba abajo. «¿Sabes cuántas veces me han venido con el cuento de los derechos? Mucho abogado de 3 al cuarto. ¿Tú de qué trabajas? Aquí la ley es de nuevo cristalina. Ninguna norma obliga a un ciudadano a revelar su profesión durante un control de tráfico. La pregunta era, en el mejor de los casos, irrelevante. En el peor, otro intento de establecer una jerarquía basada en la suposición de que quien tenía delante era alguien con menos recursos y menos conocimiento que él. Esa suposición sería la más cara de todas las que Díaz haría esa tarde. Preferiría no responder a esa pregunta en este momento. Dijo la mujer. ¿Por qué? ¿Qué tienes que esconder? Nada. Pero no estoy obligada a responderla. Y ejercer ese derecho no es evidencia de nada. Díaz dio un paso más hacia ella. Su sombra cayó sobre la mujer. Era 20 centímetros más alto. Y usaba esa diferencia como la usaba siempre, como argumento. A ver si me estás diciendo que no vas a cooperar. Le estoy diciendo, respondió ella, sin retroceder un milímetro, que estoy cooperando exactamente en la medida en que la ley me obliga. Ni más, ni menos. Fue en ese preciso momento cuando el agente Rodrigo Díaz tomó la decisión que definiría el resto de su vida laboral. Tenía ante él a una mujer que había respondido a cada una de sus preguntas, que había salido del vehículo sin resistencia, que había citado el artículo exacto de la ley que le amparaba, y que en ningún momento había elevado la voz. No había un solo elemento jurídicamente utilizable para continuar la intervención. Lo que había era una señora mayor en un coche viejo que se creía más lista que él. Y eso, en el vocabulario de Díaz, era suficiente. «Me has dicho que vas al juzgado. ¿Y de qué?» «Tengo una vista», respondió ella. «¿Eres abogada?», preguntó con el tono de quien usa la pregunta como un pequeño insulto. La mujer esperó un segundo. Fue el único segundo de toda la interacción en que algo parecido a una cadencia dramática se permitió a sí misma. Y luego dijo, «Soy la jueza». Díaz la miró y soltó una carcajada, breve, genuina, completamente desprovista de artificio. La carcajada de alguien que de verdad cree que le están tomando el pelo. «¿Jueza?», repitió, con el mismo tono que habría usado si le hubieran dicho que era astronauta. «Y yo soy el rey. Venga, para de perder el tiempo». Esta frase quedó registrada en la cámara corporal con nitidez absoluta. Audio limpio, sin interferencias, reproducida después en sala durante el juicio, ante 3 magistrados y un jurado pericial, causó el tipo de silencio que los abogados aprenden a reconocer. El silencio de cuando algo ya no necesita explicación.
Soy la magistrada titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 3, dijo ella, sin modificar ni el tono, ni el volumen, ni la cadencia de su voz. Llevo 24 años en la carrera judicial. Lo que usted está haciendo ahora mismo está siendo grabado por su propia cámara corporal, por la cámara del vehículo patrulla y, desde hace aproximadamente 3 minutos, por el teléfono de ese conductor. Señaló con discreción hacia un camión que había detenido su marcha 40 metros más adelante, que lleva grabando desde que usted me hizo bajar del vehículo sin causa justificada. Díaz miró hacia donde ella señalaba. El camionero no bajó el teléfono. Y porque llevaba 6 años aprendiendo que la mejor defensa, cuando ya has ido demasiado lejos, es seguir yendo, Díaz sacó las esposas. Quedas detenida por obstrucción a la autoridad. Detención ilegal. Eso es lo que fue. No obstrucción a la autoridad. Porque la autoridad no puede ser obstaculizada cuando actúa fuera del marco legal que le da existencia. No puede haber obstrucción a una orden que no tiene amparo jurídico. Esto no es una interpretación. Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, citada después con precisión en los fundamentos jurídicos del fallo. Pero Díaz no estaba pensando en doctrina constitucional. Estaba pensando en que nadie le había dicho nunca que no, y en que no iba a ser esta señora la primera. ¿En virtud de qué precepto legal?, preguntó ella. Él no respondió. Le tomó las muñecas por detrás con una fuerza que el informe médico posterior describiría como compatible con sujeción agresiva, dejando marcas documentadas en ambas muñecas, y cerró las esposas. El sonido del metal fue limpio, definitivo. En ese momento exacto, a 1,4 kilómetros, el vehículo del inspector jefe, Marcos Villanueva, dobló la curva. Villanueva no necesitó que nadie le explicara lo que veía. 19 años en el cuerpo le habían enseñado a leer una escena antes de bajar del coche. Lo que vio no encajaba. Las esposas, la postura de la mujer, ese modo de mirar al frente que no era el de alguien asustado, sino el de alguien que está guardando cada detalle en la memoria. Detuvo el coche. Bajó. Díaz. El agente se giró. Lo que quedaba de su seguridad se evaporó en el momento en que vio la expresión de su superior. Inspector, estaba procediendo a la detención de... ¿Qué está pasando aquí? Villanueva no se lo preguntó a Díaz. Se lo preguntó a ella. La mujer lo miró con esa paciencia que no es resignación sino certeza, la de quien sabe que el tiempo siempre acaba dando la razón a los que tienen razón. El agente me ha detenido sin causa justificada, dijo. Ha intentado proceder a un registro de vehículo sin amparo legal y me ha esposado cuando he ejercido mis derechos constitucionales. Su cámara corporal ha estado activa durante toda la interacción, lo cual es, en este momento, la única buena noticia para ambos. Villanueva miró las esposas. Miró el teléfono del camionero. Cerró los ojos exactamente un segundo. ¿Es usted? Magistrada Elena Fuentes Arriaga, titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 3. 24 años en la carrera judicial. Villanueva conocía ese nombre. Lo conocía de boletines oficiales, de una declaración testifical 3 años atrás, del tipo de presencia institucional que no se olvida. Se giró hacia Díaz, y lo que le dijo en voz baja no quedó recogido en ningún micrófono. Pero la cara del agente Díaz sí quedó recogida, y eso era suficiente. «Quita las esposas. Ahora». «Inspector». «Yo». «Las esposas». «Ahora». El clic del metal al abrirse fue el sonido exactamente opuesto al de antes. La magistrada se frotó las muñecas sin decir nada, sin mirar a Díaz, sin necesitar decir nada. Villanueva se colocó entre los dos con la espalda hacia el agente, el gesto que en la jerarquía del cuerpo tiene solo un significado posible. «Magistrada, lamento profundamente. No necesito sus disculpas», dijo ella. «Necesito que se preserven todas las grabaciones, la cámara corporal del agente, la del vehículo patrulla y la de ese teléfono. Necesito acta inmediata y copia certificada. Y necesito llegar al juzgado. Tengo una vista en 40 minutos». Villanueva asintió. El expediente disciplinario se abrió antes de que terminara el turno de Díaz. La denuncia llegó 4 días después.
redactada con la precisión de quien lleva 24 años construyendo argumentos para tribunales. 4 conceptos indemnizatorios, articulados uno a uno, sin un solo párrafo de sobra. Primero, daño moral por detención ilegal. Una magistrada en activo, esposada en vía pública, grabada por múltiples dispositivos, sin un solo indicio racional que respaldara la intervención. El daño reputacional era objetivo, documentable y cuantificable con independencia de que su posición jurisdiccional no se hubiera visto afectada. Segundo, daño físico. Las marcas en las muñecas, documentadas en informe médico. Un uso de la fuerza que el perito forense calificó como innecesario y desproporcionado respecto a una persona que en ningún momento resistió ni obstaculizó. Tercero, vulneración del artículo 17 de la Constitución, el derecho a la libertad, cuya violación mediante actuación ilegal de funcionario público genera, por doctrina constitucional consolidada, un derecho autónomo a indemnización. Cuarto, vulneración del artículo 24, el derecho a la tutela judicial efectiva, comprometido por el hecho de que la detención se había producido cuando la magistrada se dirigía al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. No era solo un ataque a una persona, era una interferencia en el funcionamiento del sistema judicial. Total reclamado, 1.600.000 euros. La abogacía del Estado ofreció 35.000 en su primera respuesta. La magistrada no respondió directamente. Su despacho envió un escrito de 2 párrafos. El primero agradecía la comunicación. El segundo anunciaba que el procedimiento continuaría en sede judicial. El juicio duró 2 días. El primer día, las grabaciones se reprodujeron íntegramente en sala. El juez las vio 2 veces. La segunda vez detuvo la imagen exactamente en el momento en que Díaz cerraba las esposas y pidió que se ampliara hasta donde la resolución lo permitía. Nadie en la sala habló durante los 20 segundos que duró esa ampliación. El abogado defensor argumentó indicios razonables de actitud evasiva. La magistrada instructora le pidió que los concretara. El abogado citó que la mujer no había colaborado espontáneamente con el registro. La magistrada instructora respondió que la ley no impone colaboración espontánea con registros sin amparo legal, y que negarse a ello es ejercicio de un derecho fundamental, no obstrucción. El abogado no encontró réplica. El segundo día, el camionero testificó. Ratificó cada segundo de su grabación. Añadió, en respuesta a la última pregunta del fiscal, que en 20 años, conduciendo esa carretera, no había visto nada parecido. El fallo tardó 16 días. Estimaba la demanda en todos sus extremos. Condenaba a la Administración del Estado al pago de 1.600.000 euros, desglosados con la misma precisión quirúrgica con que habían sido reclamados. 600.000 por daño moral, 80.000 por daño físico, 620.000 por vulneración del derecho a la libertad, 300.000 por interferencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, y declaraba, en sus fundamentos, que los hechos constituían una actuación manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico, ejecutada con desprecio evidente hacia los derechos fundamentales de la ciudadana y sin atisbo de proporcionalidad ni de justificación legal. El expediente disciplinario concluyó 3 semanas después. Separación del servicio, inhabilitación permanente, prohibición de ejercer en cualquier cuerpo de seguridad del Estado. 12 años borrados. Rodrigo Díaz entregó la placa y el arma un jueves por la tarde. Ningún compañero lo acompañó al aparcamiento. El inspector jefe Villanueva firmó el acta sin levantar la vista del papel. La magistrada Elena Fuentes Arriaga presidió su vista del día siguiente con puntualidad milimétrica. 4 minutos antes de la hora. El mismo saludo de siempre. El mismo tono. 3 horas y 40 minutos de procedimiento sin que nada en su comportamiento sugiriera que el día anterior había sido esposada en una carretera por un agente que pensaba que era el rey. La indemnización fue ingresada en una cuenta a nombre de una fundación de asistencia jurídica gratuita para personas en situación de vulnerabilidad. No lo anunció. Lo mencionó de pasada, en la única entrevista que concedió, como respuesta a la última pregunta. El periodista le preguntó qué había hecho con el dinero.
Ella respondió, lo que me pareció útil. Cerró el bolso, recogió la cartera de cuero marrón llena de papeles y salió de la sala. Las grabaciones entraron como material de formación obligatoria en 3 academias de policía. El módulo se llama, sin adornos, Control de la autoridad y límites del uso de la fuerza. En la primera sesión, el instructor pausó el vídeo en el momento en que Díaz sonreía después de cerrar las esposas. Dejó la imagen fija 10 segundos. Luego lo apagó. ¿Qué ven?, preguntó. Un alumno respondió. ¿A alguien que no sabe lo que está mirando? El instructor asintió. Exactamente. Y eso es lo más peligroso que puede haber en este trabajo. Aquella tarde en la carretera nadie comprendió del todo la dimensión de lo que acababa de ocurrir. El camionero lo contó en una gasolinera 2 horas después, entre el asombro y la indignación. Villanueva tardó 3 días en dormir bien. Y Díaz, según quienes lo conocieron, nunca terminó de entender qué fue exactamente lo que se le escapó de las manos. No fue la placa. No fue el arma reglamentaria. Fue algo anterior y mucho más difícil de recuperar. La convicción de que sabía lo que miraba cuando miraba a alguien. Esa convicción, la cámara la destruyó, fotograma a fotograma, con audio limpio, para siempre. La diferencia, esa tarde, no fue el cargo de la mujer. La diferencia fue que la mujer conocía la ley mejor que él, que no se movió cuando él esperaba que se moviera, que dijo usted cada vez que él decía tú, y que con esa sola palabra le recordaba en cada intercambio que el respeto no se otorga con un uniforme, sino que se gana con la conducta, y que la suya, documentada fotograma a fotograma por su propia cámara, no lo merecía. Hay una última cosa que la cámara capturó y que no apareció en ningún titular. Cuando Villanueva ordenó retirar las esposas y la magistrada se frotó las muñecas en silencio, Díaz dio un paso atrás. Solo uno, involuntario. El tipo de paso que da el cuerpo cuando la mente todavía no ha procesado lo que acaba de ocurrir. Los peritos lo describieron en el informe como reacción compatible con la comprensión tardía de la gravedad de la situación. Compatible con, no equivalente a, porque comprender tarde no es lo mismo que comprender. Y en el caso de Rodrigo Díaz, la secuencia completa sugiere que lo que ocurrió no fue un error de juicio puntual, sino la expresión más limpia posible de un juicio que nunca debió existir, el de quien cree que su uniforme le autoriza a decidir quién merece respeto y quién no. Ese es el único tipo de error que una cámara corporal no puede corregir. Solo puede documentarlo. Y a veces, cuando el sistema funciona como debe, esa documentación es suficiente. Si crees que la ley debe proteger a todos por igual, suscríbete y activa las notificaciones. Mañana traemos otra historia donde la verdad, grabada en cámara, lo cambia todo.